Hola, buenas, mi nombre es Andrés Quintero y vengo a explicarles un poco sobre la prueba final planteada de esta semana. Vea, aquí nos pide como la descripción de de que lo que tenemos que hacer en la prueba y luego nos pide los que requerimientos. Nos dan dos tablas en las cuales tenemos que desglosar con sus respectivos atributos y sus respectivas primeras key. Verá, como es una relación, me dice revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente respectando las tablas claves primarias y foráneas. En este caso, como una tabla de relación muchos a muchos, debería existir una tercera tabla que sería películas tab, donde los atributos serían una foreign key, que en la cual sería película ID, tag ID. En la creación de la tabla, pues vinculamos nuestro PowerShell PSQL con Page SQL Admin, ¿verdad? Page S. Entonces, inicializamos, luego que creamos la database con la base de datos con el nombre prueba final, luego lo inicializamos con la prueba final, ¿verdad? Y hacemos un DT para ver la creación de las tablas que ya hemos creado, en las cuales están creadas en PageAdmin, donde el número 1 era la creación correspondiente de las tablas que nos mostraron. Entonces creamos la tabla película, la tabla tag y la tabla intermedia, que la cual va a ser película tag, donde las claves foráneas o la foreign key va a ser la película ID y película y tag ID o acción ID. Va a ser integer como nos piden y varchar como nos piden en la imagen, ¿verdad? Luego en el punto 2 nos dicen inserte 5 películas donde las 3 tienen que estar asociadas y la segunda película también tiene que estar la asociación. Entonces insertamos los tipos de datos, tenemos 6 películas donde ponemos 5 tags para que la última película aparece queden en 0 como para cumplir una de las condiciones de la actividad. Probamos las cinco películas donde nos tenemos las Terminator, Mate 2012, Avengers, Rapid Furious y Parásito, ¿verdad? En español. Tenemos las acciones, ¿verdad? Que tenemos que va a ser de acción, ciencia ficción, catástrofe, superhéroes y carreras. Luego nos dicen el punto 2, en las cuales comenté cada punto en una observación que me hicieron que debíamos colocar para que el corrector esté más, como no se pierda tanto en tantos códigos, o sea, sepa la referencia a lo que uno está haciendo. Vean, bueno, ya insertamos las 5 películas. Entonces dicen, debe tener, la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda 2 tags asociados. Entonces nos vamos, que la primera película tenemos 3, la primera película tenemos 3 tags asociados, la 1, la 2 y la 5, que es acción, ciencia ficción y carreras. Y el segundo, ¿verdad? Tiene acción y ciencia ficción. Y la demás, como no nos piden relaciones, puse la que le correspondería a cada película. La 3 a la 3, 4 tiene dos relaciones, la 5 una y la 5 y la 5 una sola. Entonces, ejecutamos y en la ejecución me sale las 3 películas de la primera, que era Terminator, tiene 3 asociaciones. La 2, que era Matrix, tiene dos asociaciones, 2 tags. Y las 3 tiene 1, la 4 tiene 2 y la 5 tiene 2. Con eso cumplimos ese punto. Luego me piden cuánta es la cantidad de tags que tiene asociada cada película, y si una película no tiene tag asociado debe mostrar 0, que por eso fue que coloqué 6 películas para que una me quedara sin, me contara en 0 y poder cumplir este paso, donde en la cual en la sexto en las acciones nos puso un sexto acción. Entonces, ¿cómo la ejecutamos? Aquí estaba descrito más o menos el punto. Dice, hacemos un select donde vamos a llamar a pregunta nombre, donde vamos a apuntar en proyecto tag cada tag ID, que va a ser la cantidad de tag, donde vamos a llamar de la tabla película, la vamos a unir con la tabla película tag, donde pregunta ID va a ser igual a pregunta tag en película ID. Lo vamos a agrupar en dos columnas, donde va a ser una
en pregunta ID y preguntar hombre, ¿verdad? En la cual ejecutamos y me va a arrojar el nombre de las películas y la cantidad de tablas asociadas. Entonces 2012 tiene una, la de Terminator tenía 3, la de Maite tenía 2 y Parásito tenía 0. Con eso agarramos, seleccionamos 0. Punto. El punto 4 de la creación de tablas, había que crear unas tablas correspondientes, ¿verdad? Que eran estas tablas, nos dan 3 tablas y tenemos que crearlas con su respectivo primary key, foreign key, y donde nos dan crea tablas correspondientes respecto a un nombre, tipos y tablas y claves foráneas. Eso se hizo. Agrega 5 preguntas y 5 usuarios, ¿verdad? Que entonces tenemos la creación de las 3 tablas, preguntas, respuestas, usuarios y respuestas, donde respetamos cada primary key, la tipo inter, tipo varchar, que sea not null, ¿verdad? Hacemos una referencia en primary key en respuesta, tabla respuesta, hacemos referencia a las tablas que vamos a referenciar para las foreign key. Ponemos una conexión out-delete de cascade, que eso nos piden más adelante como una referencia. Y el otro punto, la creación de usuarios y preguntas. Nos sigue 5 y 5. Tenemos 5, en este caso nos vamos a referir en ciudades. La prueba va a ser como capitales de estados. Tenemos capital de Chile, capital de España y tal. Entonces creamos eso, inicializamos, probamos que esté correcto la ejecución y nos sale el ID, la pregunta y la respuesta correcta. Inicializamos los 5 usuarios que presentarían ese examen en un dado hipotético: Juan, María, Pedro, Luis, Andrés, cada uno con su edad. Y las respuestas correctas de cómo respondieron cada uno, en la cual en la actividad nos pedía, ¿verdad? La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, la primera pregunta está contestada, ¿verdad? Me pedían por cuántos usuarios, dos veces por 2 usuarios, y la segunda por un solo usuario. Entonces, aquí también Santiago, respondieron Juan, ¿verdad? Capital de Chile, Juan respondió, la 1, muy bien. Y la otra, capital de Chile, Santiago, y respondió María, si no me equivoco, ¿verdad? Y la segunda, capital de España, Madrid, y respondió Juan, en la cual también vino María, y por capital de España, Barcelona, que es María, está incorrecto. Y así sucesivamente con las demás respuestas. Entonces probamos, y aquí Santiago, 1 y 1, ¿verdad? Aquí tenemos el otro usuario que preguntó 1, capital de Chile, Santiago, capital de Chile, Santiago, correcto, Juan y María. Y así sucesivamente con los demás puntos, ¿verdad? Y las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Que fue, por eso fue que se contestó mal capital de Madrid-Barcelona, de Italia-Venecia, el otro usuario por lo menos capital de España-Alicante, capital de Italia-Nápoles, están incorrectamente. Y hicimos el ejemplo con 3 usuarios. Luego la otra pregunta era la 6, creo que vamos en la 6, y cuenta la cantidad de respuestas totales. O sea, la cantidad de respuestas totales, ya va a pasar el tiempo. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales, independientemente de la pregunta, hacemos un select, en la cual buscamos un usuario, seleccionamos un solo nombre, vamos a contar la cantidad de respuestas correctas, hacemos haciendo referencia, llamamos la tabla usuario, donde vamos a unir 2 tablas, tanto la tabla respuesta como la tabla pregunta, donde en la tabla respuesta usuario ID va a ser igual a respuesta usuario ID, y en la tabla pregunta respuesta pregunta ID va a ser igual a pregunta ID, y donde la respuesta va a ser igual a respuesta correcta. Hacemos una condición donde que cada pregunta que no sea correcta o que sea incorrecta no me aparezca, sea no null, lo agrupamos en 2 grupos, en 2 columnas, donde usuario ID y nombre. Probamos y me sale que Juan respondió 3 veces correctamente, María 2 veces y Pedro 1 sola vez.
Luego la 7 me dice cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Hacemos igual, llamamos a la pregunta, contador ID, hacemos una referencia a la respuesta correcta, llamamos en la columna de pregunta, unimos con la otra tabla respuesta, donde pregunta ID va a ser igual a pregunta ID, y donde respuesta va a ser una respuesta correcta. Hacemos igualmente una condición y agrupamos en dos columnas, donde me hace capital de Chile, respondieron 2 veces bien, capital de España, respondieron 1 vez bien, y capital de Argentina, respondieron 3 veces bien. Luego me implementa un borrón cascada de las respuestas al borrón usuario. Pero la implementación usando el primer usuario, en este caso Juan. Por eso fue que aquí arriba dejé una condición, ¿verdad? Donde me pone on delay cascade para que sea más sencillo a la hora de borrar. Entonces hay que usar esto responsabilidad, como nos dijeron. Entonces si lo ejecutamos delete, ¿verdad? Y me dice se eliminó el primero. Entonces si vamos a respuestas, aparece a partir de las 6, ¿correcto? Sí, ya todas las respuestas de Juan se eliminaron correctamente. Luego me dice crear una restricción que pide insertar usuario. Entonces hacemos un alter table, un llamado de usuario, donde agregamos una condición mínima de que sea mayor o igual a 18. La ejecutamos, se ejecutó correctamente, entonces hacemos el ejemplo de insertar uno de 15 años y me dice que no, porque la condición es falla. Entonces intentamos colocar uno de 18 y me dice que correctamente. Entonces, si llamamos a la tabla usuarios, lo agrego correctamente. Ahí tenemos esa condición. Y por último, alterar la tabla existente del usuario agregando el campo email. O sea, tenemos un alter table de usuario cuando agregamos una columna llamada email con su tipo varchar y con una condición que sea única. Entonces, lo agregamos, ¿verdad? Y se agregó correctamente. Entonces nos vamos a la tabla usuario y me aparece la columna email. Me aparece null porque no está rellena ninguna columna. Bueno, esa es mi presentación de la actividad. Muchas gracias por su atención.